presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a uno de los principales protagonistas del sector de medios de comunicación, don Antonio Fernández Galiano, al que va a presentar don Manuel Pizarro, presidente del bufete Baker McKenzie en España. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Agradezco al Foro de Nueva Economía, Nueva Comunicación, José Luis, la oportunidad de presentar a un buen amigo, Antonio Fernández Galiano. Cuando me propusieron el estar hoy aquí, recordé una anécdota de un obispo de Teruel, donde lo llama el nuncio y le pide que le va a decir una cosa, que el Santo Padre ha pensado en él para ser obispo, que se lo piense unos días. Él era capuchino, y que le conteste. Y dijo, no, le contesto ahora mismo. Y yo, ¿no lo quiere pensar? Y dice, no, porque llevo toda la vida obedeciendo cosas que no me gustan, para una que me gusta, pues la acepto de inmediato. Pues hoy me pasa eso a mí, querido Antonio, queridos amigos. Es un placer y un honor el poder presentar a una de las personas de referencia en el mundo de los medios de comunicación en España. Cuando se está uno en este tipo de presentaciones, hay que hablar de la persona y de la circunstancia. En el caso de Antonio Fernández Galiano, y en términos orteguianos, el yo corresponde a la circunstancia. Y cuando se habla de él, pues hay que hablar de la interiorización de las circunstancias en su propia vida y en su propia persona. La circunstancia, primero, de nacer en una familia de intelectuales. Su padre y sus tres hermanos eran los tres académicos, su padre catedrático de Derecho Natural y, a su vez, académico de Jurisprudencia y Legislación, y en una familia donde ha respirado desde el principio los pozos de la inteligencia, de la sabiduría y, desde luego, de la libertad que da el conocimiento, y eso es lo que él está aplicando en este momento, en lo que le toca vivir. Unos vínculos familiares que él traspasa hacia abajo también, porque tiene pues ya una gran familia con sus dos hijos, su hija, su esposa y sobre todo sus dos nietos, o sea que es un abuelo joven del que se siente también tan orgulloso como de la familia de la que deriva. El segundo de los elementos es un ámbito territorial, es decir, que Antonio ha interiorizado las virtudes castellanas de esa Sigüenza a la que se siente completamente unido, ese sueño de piedra como es el doncel, donde desde la dureza que da el tener los pies en el suelo se está pensando pues, en la lectura, en ese libro que acompaña al doncel, y hasta en eso también pues, es símbolo de periodismo desde la solidez que da el tener los pies en el suelo, por lo menos el estar asentado en el suelo, como es la figura casi sedente del doncel. El tercer de los elementos, que también ha hecho, no circunstancia, sino esencia de su vida, es que lleva desde el año 90, si no recuerdo mal, pues dedicado a los medios de comunicación. Ha hecho toda su carrera en el mundo y ha pasado por todos los estadios, sobre todo en el ámbito económico, de la gestión económica de la compañía. Previamente hay dos elementos que no son tampoco accesorios, sino que son esenciales en su vida, que es el estudio del derecho, ha sido profesor de Derecho Civil, y en segundo lugar algo que nos une, entre otras muchas cosas, que es la participación, desde luego muy joven él, yo no tan joven, aunque también joven entonces, nosotros los de entonces parece que ya no somos los mismos, pero yo creo que sí, en la UCD, en aquella aventura de la UCD, aquel mundo donde él estuvo en la lista del año 79, si no recuerdo mal, para el Ayuntamiento de Madrid, o sea que se comprometió en la vida política de España desde aquel proyecto de consenso, aquel proyecto donde se intentaba que el adversario no fuera nunca el enemigo y donde se pensaba que era mucho más importante construir que destruir, y eso es lo que él aplicaba a todo lo que ha venido haciendo. Antonio es una buena persona, eso no sé si te beneficia lo que estoy diciendo, Antonio, en este país yo creo que las buenas personas no suelen triunfar nunca, pero creo que eres una persona en el sentido de la palabra bueno, como diría Machado. Es una persona que aplica la norma o el consejo que le daba el Quijote a Sancho cuando iba a ser gobernador de la ínsula de Barataria, y le decía que al que tengas que castigar con obras, no lo castigues con palabras. Y, por tanto, ese puño de hierro en guante de seda lo aplica en todas las gestiones de la vida, procurando, desde luego, en las circunstancias y en las decisiones que hay que tomar en la vida empresarial,
No hacer daño, infligir los perjuicios justos y salvar a la persona, que es lo más importante. Es una persona brillante, es una persona tranquila y es una persona muy trabajadora. Y le toca lidiar, y paso a lo que va a ser el objeto de su disertación, pues nada menos que la situación del sistema, pues, de medios de comunicación en España, porque ya no se sabe dónde empieza el periodismo, dónde siguen las nuevas tecnologías, dónde está la opinión, la información, la noticia y todo lo demás. Decía Jefferson que un país probablemente puede vivir sin partidos políticos, pero no puede vivir en un sistema democrático sin información. Yo lo creo también. Las sociedades abiertas, en los términos popperianos, requieren dos elementos esenciales que para los anglosajones son la piedra angular de lo que está pasando: transparency y accountability, transparencia y responsabilidad. Sin un sistema de transparencia, de saber lo que está pasando, no puede funcionar una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información. Y si la sociedad no reacciona a través de las instituciones para exigir responsabilidad a los que no se sitúan en lo que debe ser, desde luego las sociedades desaparecen. Yo estoy convencido de que, así como el mundo del llamado socialismo real desaparece por la ineficacia, el peligro de las sociedades abiertas es la corrupción. Y la corrupción solamente se ataca poniendo la lupa, poniendo la luz en todo aquello que no funciona, para que, en términos schumpeterianos de la destrucción creativa, vaya saliendo de la sociedad aquello que funciona mal y siga quedando solamente lo que funciona bien. Y además el que sale tiene que salir porque lo ha hecho mal y para dejar hueco al que lo ha hecho bien. Si el que lo ha hecho mal no sale, desde luego, pues aquello se va atorando, como se dice en Aragón, y al final pues es una economía y una sociedad completamente irreconocible. Esa es la esencia, desde luego, de un sistema de economía abierta, donde la prensa, donde los medios de comunicación tienen una posición cenital, y el que no lo entienda, desde luego, no entiende absolutamente cómo funciona todo. Le está tocando vivir en una época de crisis donde el propio manejo de los balances, el propio manejo de lo económico determina al final, como pasa muchas veces, la forma al final determina el fondo. Necesitamos, querido Antonio, queridos amigos, necesitamos grupos de comunicación fuertes. Y la fortaleza la da la sanidad y el saneamiento de sus cuentas de resultados. Al final no es que no es que la sociedad vaya bien porque tienes una cuenta aseada, no es que el Estado vaya bien porque no tiene déficit. No tiene déficit porque va bien y tiene una cuenta de resultados aseada porque se está haciendo absolutamente bien. Y es esencial la independencia económica, porque la independencia económica es lo que da independencia de criterio e independencia frente a tu propia estructura, es decir, te permite decir aquello que debes decir y nada más que lo que debes decir. Y le da mucha seguridad a la sociedad, primero porque sabes que teniendo fortaleza no callarás nada, no dejarás de decir aquello que tienes que decir y, por supuesto, si la cuenta va bien, pues no serás alguien que, si un día metes la pata, pues no habrá dónde tener patrimonio para responder de aquello en lo que alguien se haya sobrepasado. Y, por tanto, pues es bueno que haya una prensa, unos medios de comunicación que tengan solvencia para responder de aquello de lo que hacen, pero que tengan solvencia para decir todo aquello que deben decir. Y, por último, saber que te toca y que nos toca una época de crisis donde, a su vez, es un cambio de modelo. A mí me ha tocado también gestionar varias veces cambios de modelo. Cuando yo llegué a la bolsa, en la bolsa se cobraba por hacer actividades casi manuales, la liquidación, la contratación a viva voz, y la bolsa pues era un dechado de gente que cobraba por hacer cosas. Las cajas pasaba igual, las cajas que cobrabas por hacer cosas, es decir, por hacer transferencias, por tener los depósitos. Hoy tanto la bolsa como el sistema financiero es un elemento donde recibes por pantalla información y, en función de la información que te da la pantalla, tienes que apretar un botón y tomar la decisión que debas realizar. El mundo de la banca o del sistema financiero es lo mismo. Ya es una commodity, todo tipo de actividades manuales. Hoy una sucursal bancaria es una sucursal donde por pantalla te entra el spread de esa mañana, te dicen cómo están los tipos de interés y, en función de la información que tú tengas, gestionas los riesgos de los clientes y tus propios riesgos para obtener el beneficio. Eso es lo que estáis haciendo en vuestro propio mundo, querido Antonio, y eso es lo que tenéis que dar a la sociedad. Una sociedad del conocimiento no puede vivir sin información.
y una sociedad del conocimiento no puede vivir sin una opinión que en medio del barullo y del ruido ambiente seleccione aquello que está bien, aquello que interesa al cliente, aquello que interesa al inversor, aquello que interesa al que tiene que tomar una decisión, porque solamente en medio de ese mundo el que te ayuda a tomar decisiones, el que te orienta y el que te da la información en tiempo real y el que te da la información que tienes que tener y no oculta información de ningún tipo es el que te ayuda a hacer tu función. Esa yo creo que es la grandeza y la servidumbre de lo que estáis haciendo. De eso nos va a hablar Antonio Fernández Galiano, que es una de las personas más capacitadas en España para hablarnos de la crisis de los medios y del futuro de los medios. Muchas gracias. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor ministro de Industria, señora secretaria de Estado de Comunicación, autoridades, señoras y señores, buenos días y muchas gracias a José Luis Rodríguez, al Foro de la Nueva Comunicación, por esta invitación a participar una vez más en este foro ante esta ilustre audiencia y muchas gracias a Manuel Pizarro por su generosa presentación, que claramente está inspirada sobre todo pues, por el afecto y por la amistad. No les oculto que la elección de un tema para exponerlo ante, como decía, una audiencia tan cualificada como la que ustedes componen, siempre le pone a uno en un brete. ¿De qué les hablo? ¿Con qué enfoque? ¿Qué mensajes lanzo? He de confesarles que en los tiempos que corren, las preguntas que yo me he estado haciendo a la hora de elegir temas son ¿qué digo que no abrume más todavía a la gentil audiencia que consume parte de su tiempo en venir a escucharme? ¿Y cómo hago para no resultar reiterativo en relación a los temas del sector? Muchos de ellos tan manidos. Sin embargo, he sido invitado a hablar como presidente de mi grupo, presidente de Unidad Editorial, y no se entendería que no hablara del sector, máxime cuando éste atraviesa por un momento especialmente delicado. Así que hablaré del sector, también hablaré del futuro e intentaré hacer un ejercicio poco común en el mundo de los medios, el de la autocrítica. Primero, delimitemos el terreno de juego. Los medios de comunicación están atravesando por uno de los momentos más difíciles de su historia, y en particular los medios impresos. De unos años de prosperidad, de crecimiento de las cifras de difusión y de inversión publicitaria que nos acercaba a la homologación con la media europea, hemos pasado en los últimos 4 años a una recesión sin precedentes. España llegó a superar los 100 compradores de periódicos por cada 1000 habitantes, cifra que, aunque todavía alejada de la media de los países centroeuropeos, en torno a los 200, nos permitía superar la barrera de los 3 dígitos y comenzar a ver las cosas de otra manera. Hoy, España está en 82 compradores por 1000 habitantes, muy lejos de las cifras de los países centroeuropeos. Con la publicidad ha sucedido lo mismo, o peor. España llegó a una inversión global para el conjunto de los medios de cerca de 8.000 millones de euros en el año 2007, mientras que la previsión de inversión para el presente año apenas superará los 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros, es decir, se ha perdido prácticamente la mitad de la inversión. Si deflactamos la cifra con la inflación de todos estos años, podría decirse, sin riesgo a equivocarnos, que el mercado de la publicidad en España se encuentra a niveles de mediados de los 90. Esta es la cruda realidad. Obviamente, el coste de las estructuras de las empresas no se corresponde con el que tenían estas en aquellos años. Es decir, que hay un desfase entre ingresos y costes de estructura importantísimo en el sector. Para los medios impresos, el panorama es más grave, pero como para el resto de los medios, lo fundamental es el desplome de los ingresos por publicidad.
Como digo, más del 50% desde 2007. Las difusiones también han caído, aunque mucho menos que la sensación que entre unos y otros, también nosotros, estamos trasladando al mercado. Los periódicos españoles vendían unos 4 millones de ejemplares cada día en el año 2007. Hoy, en el 2011, que son los datos cerrados por OJD, se venden unos 3,5 millones. Es decir, en 4 años se han perdido aproximadamente 500.000 ejemplares de 4 millones. Las razones de la caída son, no ha caído en relación a lo que ha caído la publicidad, desde luego. Las razones, decía, son de muy diversa índole. En primer lugar, la caída del consumo. Claro, es que la caída del consumo, la caída de la demanda interna también afecta a la venta de periódicos, como un bien de consumo más. Sería absurdo pensar que el importante retroceso que se ha producido en esa demanda interna no hubiera afectado a los productos impresos, por muy limitados que sean sus precios. Cuando se recompone la renta disponible del ciudadano, suceden estas cosas. Y desde luego los periódicos estamos muy afectados en la venta de nuestras copias por la crisis económica. En segundo lugar, que también incide en la reducción de las difusiones, está la restricción promocional que estamos introduciendo los propios editores en la gestión de nuestros productos. Es decir, no están los tiempos para regalar nada, ni siquiera para regalar los propios periódicos, ni tampoco para regalar la infinita variedad de cebos que los han estado acompañando últimamente. Baja la intensidad promocional porque no hay dinero para apoyar tanto las ventas de periódicos, evidentemente bajan también las ventas efecto de esas promociones. En tercer lugar, y este es un dato preocupante, bajan las difusiones por el deterioro de la red de kioscos. En los últimos años, en los últimos 4 años, han cerrado 6.000 puntos de venta en toda España, lo que ha significado una caída en el número total de puntos de un 20%. ¿Cómo no va a afectar eso a la venta de periódicos? Eso dificulta sin duda la venta y es algo que nos debería también conducir a una reflexión, porque yo creo que todos deberíamos defender más a esa valiosísima red de kioscos que hay en España y también los propios kiosqueros creo que pueden hacer algo al respecto. Tiene un valor incalculable por su capilaridad y por multiplicar la presencia de los llamados puntos de conveniencia repartidos por las calles de nuestras ciudades. Es muy útil que existan puntos de venta como los kioscos abiertos en las calles en días festivos, a todas horas. En fin, yo creo que es un tema importante, no solo desde el punto de vista de la venta de periódicos. En su día, prohibirles la venta de tabaco ya significó un duro golpe para las cuentas de los kioscos. Yo creo que entre todos debemos apostar por su supervivencia, facilitando el acceso de la tecnología a la totalidad de la red e informatizándolos. Y finalmente, hay otros factores que podrían explicar la caída de ventas de periódicos, aunque son menos claros en contra de lo que comúnmente se suele pensar. No obstante, la tendencia de los últimos 10 años en toda Europa es un progresivo descenso de las difusiones. Se suele dar por cierto que la información a través de Internet representa algo más que una amenaza para los periódicos. Y, sin embargo, los periódicos comienzan ya a distribuirse a través de Internet, en algunos casos con éxito. Y es que conviene analizar muy bien qué significa Internet. Cuando hablamos de la información a través de Internet, deberíamos precisar, porque el medio es muy potente y permite muchas cosas. Permite mantener informado al usuario con las mismas noticias de un modo análogo como lo hacen radio y televisión, pero también permite ofrecer productos compactos que informan, jerarquizan las noticias
interpretan la actualidad y facilitan opiniones. Es decir, en Internet se pueden ofrecer periódicos digitalizados, pero periódicos iguales que los que se venden en los kioscos. Los periódicos que se venden a través de Internet, lejos de reducir la difusión de las cabeceras, las incrementa. Otra cosa son las denominadas webs informativas. Es decir, se pueden vender periódicos a través de Internet, se pueden vender copias digitales. Y hay otra cosa, que son las webs informativas gratuitas, que muchos editores también explotamos y que se financian básicamente a través de la publicidad que captan. Aquí el tipo de contenido difiere mucho del de los periódicos, ya sea en su versión impresa, ya en su versión digital. Y difícilmente pueden hacer la competencia a los diarios, ni los diarios pueden hacer la competencia a esas webs informativas en abierto. La diferencia básica reside en que las webs informativas informan superficialmente, de muchas cosas, pero superficialmente, mientras que los periódicos informan en profundidad, jerarquizan más las informaciones, las tamizan a través de una línea editorial y facilitan opinión. Fíjense, si verdaderamente los lectores estuvieran sustituyendo los periódicos como producto por la información que facilitan las webs de tipo informativo, algo serio estaría sucediendo con nuestra ciudadanía, pues, en definitiva, se estaría desproveyendo letalmente de valiosos elementos para conformarse una opinión sobre los temas relevantes que afectan a la sociedad. Sinceramente, no creo que esté sucediendo completamente así. Algo de eso hay, pero no creo que completamente sea así. No voy a discutir el indudable valor de Internet para que el lector se mantenga actualizado respecto a la información. Pero no creo que el servicio que en ese sentido proporcionan las innumerables webs informativas compita con la oferta de los periódicos, siendo ambas cosas perfectamente compatibles. Hace algunos años ya vivimos una experiencia similar con la llamada prensa gratuita. Muchos pensaban entonces que los diarios gratuitos se llevarían por delante a los de pago. Y lo cierto es que jamás he visto impacto alguno en la difusión de los diarios de pago como consecuencia de los sucesivos lanzamientos de diarios gratuitos de información general. La razón es que cubren necesidades distintas, como hoy cubren necesidades distintas los periódicos, ya sean en papel, ya sean digitales, y las webs informativas abiertas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Venimos, y hay que analizarlo así, de una opulencia muy mal administrada. Años y años con crecimientos de 2 dígitos nos han acostumbrado mal y han llevado al sector a cometer errores muy graves. La falta de racionalidad ha presidido la toma de muchas de nuestras decisiones porque seguramente pesaba mucho más nuestra arrogancia. Eso nos llevó a todos a realizar inversiones millonarias en instalaciones industriales propias y en plataformas logísticas que luego el tiempo demostró que podían ser compartidas. Nos llevó a invertir en activos caros, en no pocas ocasiones de dudosa utilidad para nuestros negocios, a no abordar a tiempo la necesaria transformación de nuestras estructuras y, en definitiva, apartarnos de las siempre convenientes sendas de la racionalidad y de la austeridad. Los costes laborales de los medios impresos se han incrementado entre 2001 y 2011 en un 48%. Y eso que entre 2009 y 2011 ya se acometieron diversos planes de ajuste de estructura en muchos grupos de comunicación. En lo que se refiere a nuestra actividad comercial como vendedores de periódicos, venimos de unos tiempos en los que hemos ignorado a nuestros lectores. Los hemos llamado con promociones
que interesaban más por lo que significa la propia promoción o el elemento promocional que por el propio producto principal, que es el periódico, pero realmente hemos ignorado a nuestros lectores. Ni conocíamos nada de ellos, ni nos interesaba conocer. ¿Por qué? Porque éramos nosotros los que sabíamos qué querían quienes los leían. Nuestros lectores eran eso, meros lectores que se molestaban, eso sí, en ir a buscar el periódico cada día al kiosco, y nosotros solo conocíamos el número de los que lo hacían. Solo nos preocupaba la variación de ese número, sobre todo cuando era a la baja. Una de las cosas que hemos aprendido de Internet es que los lectores son también clientes y hay que tratarlos como tales. Entre otras cosas porque ellos hoy se han subido al escenario. Y vaya que se han subido al escenario. Y tienen cosas que decirnos respecto a los productos que editamos. Más nos vale que los escuchemos. Los marcadores básicos que nos permiten hacer un diagnóstico sobre el sector son hoy los siguientes. Yo creo que es un sector con unos costes de estructura sobredimensionados, con un exceso del número de operadores para el mercado resultante, porque el mercado se ha achicado de una manera importantísima, como antes he explicado. Es un sector que tiene un problema de exceso de plataformas industriales y logísticas privativas de los grupos editoriales que impiden la necesaria y posible racionalización de esos procesos. Y es un sector que en la situación actual padece todavía una cierta rigidez en el marco de relaciones laborales, lo que dificulta en gran medida el mantenimiento del empleo. Por tanto, hemos de ir necesariamente a la adaptación de nuestras estructuras a la nueva realidad, por doloroso que resulte, y les aseguro que resulta muy doloroso. No parece que podamos confiar nuestro futuro a la recuperación de la economía y con ello a la recuperación del consumo y de la inversión publicitaria, que podría ser una actitud. Bueno, vamos a esperar unos años a ver si esto repunta. Si nos ponemos a esperar, podemos morirnos esperando. Tenemos que hacer nuestros deberes porque la crisis es una crisis que va a durar y si no nos adaptamos, insisto, moriremos. Es también duro lo que voy a decir, por lo que representan los periódicos, sobre todo, ¿no? Pues en sus ámbitos de difusión, de distribución, el elemento de contacto con una sociedad, con una colectividad, con unos ciudadanos, la familiaridad que en muchos de ellos se produce, porque tenemos muchos periódicos centenarios en España, pero realmente sobran operadores en el mercado español. Sobran. España es un mercado claramente inferior por número de habitantes al británico, al francés, al italiano, y encima es un mercado con un índice de lectura mucho más bajo que de la media de los países centroeuropeos. En cambio, España tiene muchos más periódicos que cualquiera de estos países. España, con 134 cabeceras, es el segundo país de Europa, después de Alemania, en número de periódicos. El sector tiene que reordenarse, el sector tiene que adaptarse. El número de operadores se tendrá que reducir hasta donde el propio mercado pueda digerir. Y esa es una ley inexorable. No quererlo ver es engañarnos o confiarnos en unas expectativas que no existen. Dicho esto, hay dos formas de afrontar la reordenación del sector. Con un cierto método, lo que requiere la participación activa de sus protagonistas, lo cual reduciría los daños, o dejando que las leyes inexorables de la contabilidad surtan sus efectos. Y cuando quiebre cada cual, quebró y uno menos, salvo que el Estado salga al rescate del sector, a semejanza de cómo puede ocurrir con el sector financiero, cosa altamente improbable. Al final el resultado será el mismo y quedarán los que tengan que quedar, pero para el sector sería mucho menos sangrante afrontarlo de una manera ordenada. La consolidación del sector va a llevar también a la consolidación de determinados procesos, como el industrial y el logístico.
hay muchísimo dinero invertido en activos fijos relacionados con las actividades industriales y logísticas de los periódicos. Y es mucha la capacidad ociosa de las inversiones realizadas en este terreno. Carece de sentido que cada editor mantenga estructuras gigantescas con altos costes y, como digo, en gran medida desocupadas. Eso hay que racionalizarlo y el sector admite un margen de racionalización en este terreno muy importante. Para mirar al futuro, no solo es necesario reestructurar, adaptarse, racionalizar. Creo que los medios nos encontramos en una circunstancia singularísima y por primera vez en mucho tiempo tenemos que preguntarnos por el sentido de nuestra propia actividad en una sociedad que ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Y hay una cosa de la que estoy convencido. Lo que tengamos que hacer, lo tendremos que hacer nosotros mismos, ya que nadie va a ayudarnos. Durante los 2 años que he sido presidente de los Editores Españoles, les aseguro que me he desgañitado, literalmente, intentando explicar a políticos de uno y otro signo la trascendencia del papel de los medios en una democracia, y en particular el de los periódicos. Pues bien, reconozco humildemente que el discurso no ha interesado a nadie o a casi nadie, por lo que no cabe esperar ayuda de nadie. Pero creo que al final puede que sea mejor así. Yo sigo pensando que el papel de los medios es esencial para la democracia. Es esencial para que los ciudadanos accedan a una información que les permita formarse un criterio. Solo así estarán en disposición de exigir a los políticos y premiarlos o castigarlos con el veredicto de sus votos. En un momento en el que tantas voces se alzan denunciando una falta general de liderazgo en Europa y en Occidente, los medios tenemos que ejercer el nuestro y para ello debemos sintonizar con los intereses de nuestros lectores ciudadanos. Debemos saber identificar sus problemas que no tienen por qué coincidir con los nuestros y así servir al interés supremo del bien común. Entre tanto desasosiego, una nota de optimismo. Puede que no sea una misión imposible. Puede que no sea una misión imposible. Contamos con una base de lectores mucho más estable de lo que parece y con un nuevo y potente canal de distribución que es Internet. Pero hay que hacer bien las cosas. Cuando se habla del papel en contraposición a Internet, se da por hecho que el papel morirá y que Internet será el futuro. Bueno, Internet es ya el presente. Que muera o no muera el papel es cuestión de tiempo. Yo lo que creo es que como poco será mucho tiempo. El papel, insisto, hoy todavía nos ofrece una base estable de lectores, en torno a 3,5 millones de compradores diarios, y esa es una base, insisto, como para cuidarla, como para conservarla, y como para intentar estirarla todo lo que se pueda. Hay que intentar, por lo tanto, potenciar el producto impreso de una forma inteligente. No hay que darlo por muerto. La venta de periódicos permanecerá por muchos años si somos capaces de adecuarla a la nueva situación. Necesitamos recuperar los 6.000 puntos de venta perdidos y abrir nuevos puntos de venta en los nuevos barrios. En Madrid, por ejemplo, en los denominados PAU, resulta materialmente imposible comprar un periódico. Necesitamos la completa informatización de la totalidad de la red. Precisamos de una información para la gestión de la que hoy no disponemos, sobre todo de carácter cualitativo. También tenemos que afrontar el relevo generacional de nuestros lectores. Este es un tema importante. Ese es hoy el gran problema, yo creo, que tenemos los editores. No del producto impreso, sino del periódico, tal y como está concebido, ya sea impreso, ya sea en formato digital. Porque no se entiende bien o se entiende demasiado bien. Es decir, los jóvenes tienen más al alcance que nunca de su mano el periódico. Los jóvenes están familiarizados con dispositivos móviles, con las nuevas tecnologías, pero es que los periódicos están ya en las nuevas tecnologías, en los dispositivos móviles.
yo creo que tenemos que buscar el interés de los lectores jóvenes. Tampoco es una cuestión de precio. El precio, sobre todo a los precios que ponemos las copias digitales de los periódicos en Internet, no puede ser una barrera de entrada para los jóvenes. ¿O es que acaso los jóvenes nunca han pagado por el precio de un ejemplar? Todos los que tenemos una cierta edad aquí recordamos cómo en nuestros años universitarios casi cada alumno iba con un periódico debajo del brazo y naturalmente comprado. ¿Y esto por qué no sucede hoy? Yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacer. ¿Por qué no interesamos los periódicos a los jóvenes cuando al final del franquismo, en la transición, en el inicio de la democracia, el interés de los jóvenes por su entorno era claro y cierto? ¿Es que son distintos los jóvenes de hoy a los de ayer? ¿O es que no somos capaces de atraer a los jóvenes a los temas verdaderamente importantes? ¿O es que no somos capaces de dar con los temas verdaderamente importantes que preocupan a los jóvenes y preocupan a la calle? Yo creo que es una reflexión muy importante que tenemos que hacer los editores y que tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Por otro lado, si realmente vivimos, otra nota de optimismo, si vivimos en una Europa convergente, nuestras cifras de difusión y de ventas de publicidad debieran cada día parecerse más a las de otros socios europeos, y eso nos confiere un margen de mejora, al menos a medio plazo, siempre que esto de Europa sea una realidad en la que la convergencia pues realmente se produzca. La gran revolución, lo que nos permitirá crecer, llegar más y mejor, será sin duda Internet. Internet constituye un canal de distribución del contenido excepcional que nos permite conocer e interactuar con nuestros lectores. Nos permite salvar los límites físicos que siempre supone el papel para las noticias. Facilita cortar los tiempos del proceso de edición, casi hasta poder hacerlo en tiempo real. Todo ello con una economía de costes incomparable respecto a la del producto impreso. Además, la nueva generación de dispositivos móviles proporciona una experiencia de uso fabulosa para el consumo de información. Sin embargo, Internet tiene el riesgo, demostrado por innumerables experiencias, de permitir generar una masa importantísima de usuarios que no se termina nunca de monetizar. Esto, en términos empresariales, es lo más parecido a pedalear en el vacío. El negocio en Internet pasa por poner precio a los productos, como ya está ocurriendo en los grandes periódicos internacionales. Es más, el negocio a secas es incompatible con la ausencia de precio. Debemos ser conscientes de que el producto que sale de nuestras redacciones es un producto caro, que no se llega a financiar con la publicidad que logra captar. Invertimos mucho en las redacciones, y aquí hay algunos editores y lo saben muy bien. No podemos devaluar nuestro contenido a cero en términos de ponerle precio. Visto con perspectiva, los editores seguramente nos equivocamos, y de qué manera al poner a disposición de los lectores todo nuestro contenido en la red a cambio de nada. Nos equivocamos porque teníamos, afortunadamente seguimos teniendo, lectores dispuestos a pagar €1 y pico por cada ejemplar, cada día. Y esa era y es la base de nuestro negocio. La publicidad es una consecuencia de todo eso. Nos deslumbró la idea de llegar a millones de personas con nuestras cabeceras ofreciéndoles nuestra información sin darnos cuenta de que pedaleábamos, como decía, en el vacío y estábamos lejísimos de poder monetizar toda la actividad que desplegábamos. Internet nos ofrecerá un futuro brillante si somos capaces de volver a poner valor a nuestros contenidos. Y no veo otro camino. No veo otro camino que el de cobrar por una parte de los mismos en Internet, aunque ello implique un número de usuarios más reducido. No obstante, hablar de contenido de pago en Internet no significa que este no sea compatible con otro tipo de contenido gratuito. De la misma manera que conviven periódicos de pago y periódicos gratuitos, pueden convivir en Internet contenidos de pago y contenidos gratuitos. La misión es difícil e importante al mismo tiempo. Les aseguro que la mayor parte de los editores creemos en lo que hacemos. Somos conscientes de que tendremos que revisar muchas cosas y purgar algunos pecados, pero estamos seguros de que una sociedad es libre en la medida en que pueda estar informada. Para que los medios podamos cumplir con el rol que nos corresponde, como decía Manuel Pizarro en su presentación, los medios debemos ser independientes
Y para ser independientes, primero tenemos que ser solventes. Estamos en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por la enorme calidad de su intervención y también, permítamelo destacar, por su honradez. Pocas veces oímos a ponentes con análisis de autocrítica tan profunda como el que usted ha hecho esta mañana con nosotros. Si le parece, empezamos por las preguntas, que hay muchas. Álvaro Sostres dice: las tensiones que han provocado cambios en la estructura de mando del grupo RCS, la matriz de UNEDISA, están teniendo y van a tener reflejo en el funcionamiento, incluso en la propiedad del grupo español. ¿Se ha reunido ya con la nueva cúpula italiana? Bueno, para empezar no está mal. Sí, para empezar no está mal. No me ha dado tiempo. He visto en una reunión en Milán al nuevo presidente, y el nuevo consejo delegado pues ha sido nombrado el jueves pasado, el viernes pasado, verdaderamente, y todavía no se ha incorporado. Creo que le veré pronto, pero no, ha sido simplemente una toma de contacto, sin más. No tiene por qué representar ningún cambio. Es decir, yo creo que la sintonía con nuestro accionista es total y vamos de la mano. Es decir, que la transformación que tengamos que afrontar se afrontará en paralelo a la que se tenga que afrontar en Italia. Tenemos los mismos problemas, vemos las mismas soluciones y tenemos una idéntica línea estratégica diseñada para el grupo, ¿no? Alicia Antón le pregunta: ¿qué esperan que haga el Gobierno para ayudar al sector? ¿Qué le han pedido ustedes a la vicepresidenta del Gobierno, al ministro de Industria y a la secretaria de Estado de Comunicación? El ministro y la secretaria están aquí con nosotros. Bueno, no le van a dejar mal. Esperar. Sinceramente no espero nada. E insisto, quizá sea mejor. Yo lo único que pido es un poquito de sensibilidad. Sensibilidad para los temas de la prensa, porque cuando los políticos quieren tener sensibilidad han demostrado que la han tenido en otros sectores de una manera muy clara y muy determinada. Yo pido una parte de la sensibilidad que tienen para otros sectores que la tengan para los periódicos. Comprendo que los momentos no son los mejores, pero también es cierto, y yo he tenido oportunidad de comentarlo con algunos responsables políticos, que se puede ayudar a la prensa sin gastar dinero. Es decir, que no todo es dinero. Hay otras cosas en las que se puede ayudar. ¿Por ejemplo? Bueno, pues, por ejemplo, sensibilizando. Yo creo que esto yo he comentado de los jóvenes y el periódico, es algo que a mí me preocupa como ciudadano. Es decir, no acaba uno de entender por qué los chicos de hoy en día pues no les preocupa casi nada. Y temas que son trascendentales para el futuro de una sociedad, incluso para la supervivencia de un modelo de sociedad. Esto para los que, como decía, los que ya tenemos algunas canas resulta inconcebible, porque nosotros estábamos preocupados sinceramente por el modelo de sociedad, estábamos preocupados por la consolidación de una democracia. Parece que los jóvenes de hoy en día pues, no están en esa onda. Yo creo que uno de los problemas pasa por interesar a los jóvenes de nuestros días por los problemas serios, ¿no? Es decir, por las cuestiones fundamentales. Y esto implica esforzarse un poco, claro. Implica leer, implica cotejar las diferentes líneas de opinión de diferentes fuerzas políticas o editoriales, pero en esa labor de acercamiento de los jóvenes a los periódicos yo creo que caben soluciones inteligentes con ayuda de las administraciones, ¿no? Eladio Gutiérrez le pregunta cómo van las negociaciones con la SEPSI en relación con la pretensión de reducir el número de canales múltiples de TDT. ¿Cuál es la posición de UNEDISA en este campo? Bueno, se producen dos circunstancias. Una, que el ministro de Industria se ha ausentado, y dos, que el presidente de UTECA está sentado en la mesa presidencial. Entonces yo me veo deslegitimado para hablar sobre temas relativos al espectro,
a la redacción del mismo y a la hipotética reducción de canales. Lo dejamos para otra ocasión. Señor Contreras, ¿quiere usted hablar algo sobre este tema? Desde aquí no puedo, estuviera arriba. Desde ahí puede perfectamente, tiene micrófono. Digamos que no venía usted preparado para esta pregunta. Sí que lo viene. Más preguntas. Gonzalo Romero, en el nuevo escenario de periódicos de pago en Internet y de publicaciones en general, Orbit, ¿no cree que sería muy bueno ofrecer la máxima facilidad a los lectores en la forma de pago con tarjetas prepagadas y recargables en los propios kioscos o en otros sitios? También hay otra pregunta en relación con su experiencia de Orbit. ¿Cuál es el balance de Orbit? ¿Por qué no se han cumplido las expectativas de su grupo respecto a una mayor adhesión por parte de medios no pertenecientes a unidad editorial? Bueno, yo creo que, vayamos por partes. Yo creo que todo se andará. Yo creo que hay que facilitar el acceso a la copia digital por cualquiera de los medios de pago que sean más sencillos. Todos, ninguno es excluyente. Es decir, yo creo que poco a poco iremos implantando pues tarjetas prepago, tarjetas de crédito, recibos que se cargan en la cuenta corriente, es decir, cualquier medio de pago, como con cualquier otro producto, es válido, es una cuestión de tiempo. Habrá que dotar también de medios técnicos a los kiosqueros, habrá que aprovechar efectivamente la capilaridad de esa red, ¿no? que es fenomenal. Yo creo que eso, como digo, es una cuestión de tiempo, de todo se llegará. En relación al tema de la plataforma, yo siempre defendí que es absurdo que en el sector exista más de una plataforma de venta de periódicos digitales. Es decir, en definitiva, una plataforma no deja de ser un kiosco digital, un kiosco virtual, y no tiene ningún sentido que los editores compitamos en plataformas, como no tiene ningún sentido que compitamos en rotativas o compitamos en distribuidoras. Yo siempre he mostrado mi disposición a que existe una plataforma única. Quizá debieran preguntarle a los otros editores por qué no hay una plataforma única. Ha habido otra que ha salido después que la nuestra, ¿no? Yo creo que si se impone el sentido común, veremos una plataforma única para la venta de periódicos. Como las que hay, si no únicas, muy potentes en Estados Unidos sobre televisión. Claro, claro. Es decir, si es que yo creo que, insisto, no tiene ningún sentido. Yo creo que los editores lo que sí tenemos es ponernos de acuerdo respecto a cómo queremos que se vendan los periódicos en la red, ¿no? Porque si no vendrán otros, tipo pues, Apple, ¿no? Con el newsstand o con otros instrumentos que al final se acabarán llevando los productos. No tiene mucho sentido. Cuando fue presidente usted de la AEDE, tuvo iniciativas en relación a los agregadores de contenidos. Sí. ¿Está satisfecho de lo conseguido o más bien al contrario? Bueno, hemos tenido, yo creo que algún éxito en relación a lo conseguido en el terreno jurídico y sobre todo creo que se ha marcado una posición. Es muy difícil. El mundo de Internet es un mundo complicadísimo en el que las iniciativas surgen de los lugares más recónditos de la Tierra y realmente perseguir, digamos, el buen orden del tráfico jurídico, ¿no? en la red, respetando los derechos de todos, pues no siempre es fácil imponerlo. Pero en términos generales yo creo que se ha fijado una posición y se han conseguido algunos logros, ¿no? Alfonso Castaño dice, acaban de firmar ustedes el ERE en unidad editorial. ¿Han mejorado ustedes las condiciones del decreto de reforma laboral en la rescisión de contratos a sus empleados? ¿En qué partes de la empresa tiene mayor impacto el ERE y qué coste aproximado tiene esta operación? Bueno, no está cerrado todavía del todo. Hablar de coste aproximado no me atrevería a dar una cifra. Son algunos millones de euros, como se pueden imaginar. Se mejoran sí, se mejoran. La reforma laboral permite un mínimo de 20 días por año trabajado. Nosotros nos hemos ido a 35 días por año trabajado, como hemos comunicado. Hemos procurado tener la máxima sensibilidad con unos profesionales que han
brindado y ofrecido sus servicios a Unidad Editorial y al mundo durante muchos años, y le puedo asegurar que para nosotros ha sido tremendamente duro y sin embargo necesario. Hemos intentado explicar desde el inicio las razones que nos llevaban a intervenir en la estructura de una manera tan dolorosa al conjunto de la plantilla. Hemos dedicado muchas horas a hablar con todos los interlocutores posibles y yo creo que el ERE en el mundo, en todo lo que es el ámbito del mundo, porque es un ERE que se circunscribe al ámbito del mundo fundamentalmente, yo creo que ha tenido una ejecutoria ejemplar. Yo creo que ha sido muy bien conducido por parte de los profesionales de Unidad Editorial y yo quiero agradecer también desde aquí la actitud que los sindicatos han mostrado y la comprensión respecto a las circunstancias con este doloroso trance, ¿no? Usted ha señalado en su intervención que en estos años de atrás ha habido un exceso de euforia y de arrogancia en las empresas del sector que para crecer han afrontado inversiones enormes y algunas de ellas pagaron precios desorbitados por la compra de medios. Le preguntan si es el caso de la compra de Recoletos por parte de Unidad Editorial. En absoluto. No se puede interpretar que me refiriera a eso. No era por la compra de medios, por la compra de activos. Yo creo que la compra de Recoletos por parte de Unidad Editorial es verdad que se hizo en abril de 2007, es verdad que se hizo en el momento en que los precios de todo estaban más altos en todo el mundo, pero es verdad también que, visto con perspectiva, la compra de Recoletos por parte de Unidad Editorial, la posterior fusión entre los dos grupos, ha sido fundamental para el conjunto de los dos grupos y en particular para Unidad Editorial, que era quien compraba. Es decir, que lejos de estar arrepentidos, estamos muy satisfechos de haber realizado esa compra. Es evidente que si la hubiéramos realizado 2 años más tarde hubiéramos pagado muchísimo menos, pero las cosas surgen cuando surgen y nadie tenía la bola de cristal. A lo mejor, o a lo peor, el señor Castellanos aquí presente no se lo hubiera vendido. A lo mejor. A lo mejor. Hemos asistido a un proceso de concentración en el sector televisivo. Le preguntan si vamos a ver un proceso similar entre los grupos editoriales, radios, periódicos. Tras el ERE del Mundo, ¿preparan nuevos ajustes en el grupo? ¿Van a modificar la estructura y la organización jerárquica de Unidad Editorial? Bueno, yo creo que las televisiones están haciendo lo que el sentido común dice que hay que hacer en un mercado que se reduce. Es una cuestión de densidad de población. Es decir, cuando tienes 1 metro cuadrado y dentro hay 5 personas, es decir, si en lugar de 1 metro cuadrado tienes medio metro cuadrado o la mitad de 1 metro cuadrado, pues evidentemente los que quedan tienen un espacio vital que a muchos les puede hacer insoportable el mero hecho de vivir. Bueno, esta es la dinámica que sucede cuando el mercado se reduce tanto. Las televisiones lo han entendido y ha habido procesos de consolidación y algunos están en curso. En el caso de los periódicos todo es más difícil siempre. Todo es más difícil siempre. Los periódicos tienen editores, tienen directores, hay mucho personalismo. Los periódicos en ese sentido son más difíciles de gestionar, ¿no? Como activos que puedan combinar con unos y con otros. También los periódicos tienen una línea, o sea, hay otros aspectos cualitativos que hacen más dificultosa la operación. Sin embargo, los principios que han inspirado o que han propiciado la consolidación en el mundo de la televisión son los mismos que están vigentes hoy en el mundo de los editores. Yo creo que no sería extraño que acabáramos viendo operaciones de consolidación en el sector de la prensa impresa, ¿no? No sé qué otra cosa era. Aparte, eran 2 cosas. Sí iba a haber cambios en la estructura después del ERE, la estructura jerárquica del grupo. No, o sea, yo creo que la estructura está en constante proceso de adaptación. O sea, yo siempre digo que nosotros no recortamos por recortar, es decir, que hay que hacerlo, pero nosotros siempre intentamos ver el resultado final. O sea, los recortes y las intervenciones en la estructura siempre tienen en cuenta un cambio de modelo, un horizonte estratégico, un modelo de negocio estable, ¿no? Y sostenible
a medio y largo plazo, y en ese sentido pues seguiremos interviniendo en la estructura, ¿no? Adaptándola a las nuevas circunstancias. Hay una cuestión también de perfiles profesionales, ¿no? Carlos López Álvarez dice: circulan por los mensajeros del sector, Jesús, muchas especulaciones sobre presuntas negociaciones con Pedro J. Ramírez para la renovación de su contrato como director general de publicaciones del grupo y director del Mundo. ¿Está asegurada la permanencia de Pedro J.? ¿Acepta él los ajustes y las restricciones de gasto? Los rumores, sí, bueno, porque esto es recurrente, ¿no? Los rumores sobre la negociación del contrato de Pedro J. son tan antiguos, bueno, no sé, como mi posición en el cargo, ¿no? Es decir, todos los años o cada X meses surgen rumores sobre... No hay absolutamente nada. Pedro J. Ramírez tiene un contrato que tiene unos plazos generosos, ¿no? Es decir, que... Y por lo tanto, ahora no estamos en situación de negociar nada. A mí nadie me ha puesto en la situación de tener que negociar nada con Pedro J. Ramírez. Que si él acepta, bueno, yo creo que él ha sido una de las personas que ha tenido una intervención junto con la primera línea de la redacción, tengo que decirlo, algunos de cuyos representantes están aquí, es decir, que han tenido una intervención fundamental en el ERE del Mundo, porque han comprendido intelectualmente qué es lo que había que hacer y han ayudado, como nadie, a transmitir eso a todos los niveles de la redacción. Tengo que decir que si no hubiera sido por la ayuda de los periodistas, de los principales espadas de la redacción, desde luego el éxito de esta intervención en la estructura pues no hubiera estado tan garantizado. Yo en ese sentido creo que tenemos unos responsables a nivel redaccional con la máxima sensibilidad empresarial. Yo creo la más alta de toda la prensa española, no tengo ninguna duda. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Elsa González, le pregunta si cree que las sucesivas reducciones de personal afectarán a la calidad de la información. Por cierto, la Federación de Asociaciones de la Prensa ha invitado a UNEDISA y a otros grupos editoriales importantes de España a sumarse a la iniciativa de la Federación de que funcione un instrumento de autocrítica y de autorregulación de los periodistas. ¿Están dispuestos ustedes a sumarse a esa iniciativa? Sí, sin ningún problema. Sí, sí, estamos dispuestos. Bueno, ¿va a afectar a la calidad? Seguro que afectará a la cantidad de la información, como ya se está viendo. La calidad es un concepto de muy difícil definición, muy subjetivo, ¿no? Desde luego nosotros, por encima de todo, buscamos la calidad, porque una de nuestras principales herramientas de competitividad es la calidad de la información. Seguramente tenemos que informar de menos cosas, hemos reducido mucho la cantidad de nuestra información en ediciones locales, regionales. Hemos reducido pues, la información en algunos de nuestros suplementos, pero siempre hemos intentado preservar la calidad, y creo que lo hemos conseguido. Con micrófono, por favor, don José Manuel Lorenzo, presidente de la Asociación de Productores Paté. Tengo aquí una papeleta. Están aquí las preguntas, señor Dorso. Lo siento. Bueno, ya que tiene usted... No, ya la he hecho. Sí, era básicamente sabiendo que la información es tan importante para la estabilidad de un país, tanto como la estabilidad financiera, si cree que había que pedir al gobierno algunas medidas para mantener la independencia, por lo menos de los menos privados, ya que los públicos cada día la pierden de nuevo más. Sensibilidad. Yo lo que pido al gobierno y a los políticos es sensibilidad. O sea, que se crean que verdaderamente, por muy incómodos que resultemos los políticos, que comprendo que podemos resultar incomodísimos, pero al final desempeñamos un papel fundamental, que es garantía de muchas cosas. Entonces yo creo que hay que perdonar el coscorrón por el beneficio que realmente aporta para el equilibrio de la sociedad el papel que jugamos los periódicos. Unidad Editorial tiene el liderazgo en medios especializados, Expansión, Diario Médico, etc. Le preguntan por
estas posiciones y también si puede hablarnos del diario Marca y de los cambios de posición editorial que muchos quieren ver o han visto. ¿Por qué ahora ya Marca no es el diario casi oficial del Real Madrid? Bueno, prensa especializada, claro, somos líderes en prensa especializada. Yo creo que la prensa especializada tiene un recorrido distinto de la información general. Es mucho más concreto, las posibilidades de segmentación y de limitación del mercado son mucho más claras, e incluso pensar en ámbitos geográficos más amplios, ¿no? Para la prensa especializada resulta más sencillo, ¿no? Pienso que Expansión podría convertirse en un diario económico de referencia en el mundo de habla hispana, una vez que la economía es cada día más global. O sea, los problemas de Repsol son problemas para España, pero que suceden en Argentina, ¿no? Los problemas de las eléctricas, los problemas de la banca. Yo creo que Expansión tiene un recorrido clarísimo, ¿no? Segmentando información, buscando nuevos horizontes geográficos, y yo veo un recorrido espectacular. Diario Médico, Correo Farmacéutico, tiene un problema y es el cambio de modelo en el sector sanitario. Es decir, toda vez que los laboratorios ya no pueden invertir en publicidad, esto complica muchísimo las posibilidades de financiación de nuestra actividad, ¿no? como periódico o como periódicos. Estamos repensando, ¿no? Cómo podemos hacer para mantener nuestra actividad en ese segmento especializado de la información pues de una manera más razonable, ¿no? Y finalmente está el tema de Marca. Marca, que es líder de la prensa deportiva, es el periódico del deporte, tiene sus simpatías por el Real Madrid, siempre las ha tenido, pero es que nos cae simpático el Real Madrid, no está Florentino, para que le quede claro, ¿no? Y luego no me dé la... está Enrique, ya. Nos cae simpático. Otra cosa es que desde la simpatía hacia un equipo determinado, nosotros seamos respetuosos con el resto de los equipos, ¿no? Y yo creo que somos respetuosos con los otros equipos y Enrique puede atestiguarlo, Y además, cuando el Madrid no es noticia, el Atlético de Madrid ocupa las portadas de Marca. Por lo tanto, yo creo que es muy complicado. Un periódico deportivo es un periódico que gestiona emociones, no es como un periódico de información general. Entonces, aquí se nos tienen que disculpar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que el deporte sí disculpa ciertas cosas. El deporte está más pegado, apela más al corazón, ¿no? Y a la epidermis de las personas, que a la racionalidad, que al análisis, que a la independencia de criterio. O sea, yo creo que esto todo el mundo lo entiende así. Desde luego muchos lectores de Marca lo entienden así. Muchas gracias. Con su permiso, don Antonio, yo voy a aprovechar para pedirle y ofrecerle que venga a contar sus emociones el director de Marca cuando quiera, don Óscar Campilla. Sí, muy bien. Está a su lado el director del Diario Médico, que seguramente ha escuchado con mucha atención lo que usted se refería. Don Javier Olave. Arturo Cifuentes le pregunta si se siente unidad editorial bien representada por la Asociación Española de Editores de Diarios y por UTECA. Nos sentimos perfectamente representados y además es que estamos presentes, es que estamos físicamente representados, ¿no? Y presentes. Otra cosa es la dinámica de cada una de las asociaciones, ¿no? Es decir, la de editores, bueno, ocurre lo mismo. Realmente en la asociación de editores hay muchos editores asociados, pero con intereses muy distintos. Hay editores regionales, editores de pequeñas publicaciones, editores de grandes periódicos nacionales. Allí intentamos pues aunar intereses y en lo sustancial ponernos de acuerdo, ¿no? Para el sector, etcétera. Y con las televisiones, en la experiencia de mi presencia en UTECA, pues sucede exactamente lo mismo. Hay monstruos de la televisión y hay pequeñitos operadores, ¿no? Como nosotros. En ese sentido, pues los intereses no siempre son coincidentes. Sin embargo, en lo sustancial, lo que ha imperado siempre en UTECA es el consenso. Y yo creo que hay un ejercicio de muy buena voluntad por parte de todos los miembros para que ese consenso siempre se imponga.
Ya vamos a ir finalizando. Enrique Boto dice: la libertad de prensa es esencial para nuestra democracia. No obstante, las remuneraciones de sus altos directivos, principalmente en grupos multimedia cotizados, resultan escandalosas. ¿Estaría usted de acuerdo en que el Gobierno las limitara en caso de conceder ayudas públicas para la imprescindible reconversión tecnológica del sector? Bueno, las retribuciones de los ejecutivos las fijan las empresas. Es decir, en la medida en que son empresas privadas, los accionistas que permitan lo que tengan que permitir y hasta donde quieran permitirlo, ¿no? Hombre, no se me ocurre, insisto, ¿no? La entrada en el capital del Estado, la entrada en el capital de los medios de comunicación por parte del Estado. Si eso sucediera, pues claro, el Estado sería un accionista más que tendría mucho que decir respecto a la remuneración de los ejecutivos del sector. Pero yo creo que ese es un escenario que no lo veo fácil. Muchas gracias, don Antonio. ¿Quiere añadir alguna cosa más? Pues nada más, que agradecerles a todos ustedes su paciencia. Espero que no haya sido demasiado largo y su atención. Muchísimas gracias. Don Francisco Román, presidente en España del Grupo Vodafone, va a despedir el acto. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Muy bien, yo lo que quiero es agradecer primero a ustedes la asistencia y creo que ha sido una sesión verdaderamente interesante. Me gustaría agradecerle a Manuel Pizarro su introducción, que ha sido brillante, analítica, afectuosa y que nos ha recordado la importancia de esos principios de transparencia y accountability, responsabilidad, ¿no? Y la importancia de los medios en esa sociedad para tener una sociedad de información. Y, por supuesto, Antonio, y lo hago también desde el afecto del amigo, a pesar de esas simpatías que desbordáis en el Marca y tal, y que nos castigáis, pero que tenemos que ganar una Copa Europa para salir en las portadas, pero vamos. Pero al margen de eso, yo creo, no sé cómo decir, recogería sobre todo los temas de actitud en todo tu discurso. Para empezar, es muy de agradecer que no hayas pretendido no abrumar en los tiempos que corren. O sea, ya el talante es el correcto, ¿no? Después, lo que decía José Luis también de autocrítica, que es ejemplarizante y extensible a todos los sectores. Y lo digo desde el sector en el que nosotros estamos, donde ¿acaso no hemos vivido nosotros también la opulencia? ¿Acaso no hemos despertado expectativas exageradas dentro y fuera? ¿Acaso no hemos perdido la conexión con los clientes, vosotros decíais, con los lectores? Todo eso nos ha pasado a todos, ¿no? Pero finalmente es que, hablando de actitud, y has derramado un tono, yo diría, optimista en tu discurso, en el sentido de que vienes a decir: no tenemos que estar esperando a que esto se recupere y tire de nosotros. Tenemos que hacer cosas, tenemos que coger las riendas de nuestro propio destino. Ya has hablado de cosas de vuestro sector y cosas de los medios y cosas de las compañías. Yo también creo que eso es extrapolable a todos. Creo que eso es una señal de optimismo y de realismo. Creo que lo que distingue, y siempre repito esto común, de que el optimista es el que tiene un proyecto y el pesimista está lleno de excusas. Y eso creo que es lo más valioso de una sesión como esta, amén de todas las reflexiones que has compartido con nosotros. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Antonio, especialmente, y enhorabuena por la intervención.